Permítame. Nuestra asignatura, bueno, es Derechos Humanos y tiene mucho que ver con una asignatura que ustedes van a llevar a la par, que es Derecho Constitucional, que es toda la parte de estudio de nuestra Carta Magna, pero en derecho, a diferencia del derecho constitucional, ustedes van a aprender cómo está estructurado ese documento en cuanto a su parte orgánica y en cuanto a su parte dogmática. Específicamente del derecho constitucional se va a desprender lo que es el criterio jurídico, social y político de lo que son derechos humanos. Que en esta cuestión del derecho humano parte del artículo primero constitucional, que nos dice que todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y que todas las personas en general gozaremos de los derechos humanos reconocidos en el propio documento y en los tratados internacionales del que el Estado mexicano pues es parte. Así como esa garantía de protección, esa garantía de no restricción ni de no suspensión, salvo en las condiciones y casos que la propia Constitución establezca. Dicho de otro modo, esa acepción de derechos humanos va muy de la mano con esta cuestión de cómo estamos interpretando en el papel a la Constitución política y sobre todo cómo estamos nosotros parados ante las instituciones, ante el propio Estado, ante lo que es el poder público, el poder político. Como cultura general, le puedo decir que los derechos humanos surgen como una prerrogativa para frenar las malas prácticas del gobierno. ¿Sí? Las malas prácticas que se habían suscitado en las décadas de los 60, 70, partiendo de la opresión de movimientos políticos, de movimientos sociales. Entre ellos tiene mucho auge el movimiento estudiantil del 68, el movimiento estudiantil del 71, que son reprimidos de manera arbitraria, de manera violenta, de manera represora por parte del Estado mexicano. Asimismo, algunas condiciones ¿cómo le diré? Algunas condiciones de desaparición forzada de personas. Incluso por ahí les voy a dejar una tareita que es entender el expediente varios 912-2010 y cómo su impacto jurídico parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también su sentencia de esta Corte es vinculante y obligatoria para el Estado mexicano. Tan es así que cuando lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que modificarse el sistema jurídico y desde luego este artículo primero, porque si usted busca una constitución antes del 2010, se va a dar cuenta que incluso en el capitulado ya no es lo mismo. En el capitulado antes aparecía la figura de las garantías individuales. Con la reforma del 10 de junio del 2011, ahora se denominan de los derechos humanos y sus garantías, al menos el capítulo primero. Pero vamos por partes, vamos a ir explicándole a usted cuál es el concepto jurídico de lo que es derechos humanos y su relevancia en materia de nosotros, pues en su relevancia jurídica, de acuerdo a la naturaleza propia. Pero hay que entender también las cuestiones políticos-sociales de lo que implica tener un sistema en derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una cuestión constante de movimientos y esos movimientos han sido a través de las armas, a través de la represión, de la opresión de los grupos más vulnerables. Ya en el video les estoy haciendo énfasis primero en la parte conceptual de los derechos humanos, que es ese conjunto de prerrogativas que se van a sustentar en la dignidad humana. Recuerde que nosotros no podemos ser sujetos de discriminación, no podemos ser sujetos de segregación social, ni mucho menos de otras condiciones que atenten contra esa dignidad humana. Y me refiero también a las cuestiones étnicas, a las cuestiones de raza, de religión, Color.
de ideología política. Entonces, al ser ese conjunto de prerrogativas, va a tener un indispensable desarrollo integral en la persona. Es decir, que nosotros como individuos podemos desenvolvernos en una sociedad libre de violencia, en una sociedad que garantice nuestros derechos fundamentales y que garantice ese papel del Estado en cuanto al poder político, en cuanto a lo que el famoso Estado de Derecho. Ajá. No, ajá. En cuanto al Estado de Derecho, bueno, pues es ese poder y esa actividad que nosotros estamos ejerciendo a través del imperio de la ley, pero que el Estado también tendrá que respetar ese imperio de la ley para nosotros los ciudadanos y que nosotros los ciudadanos respetemos también a las instituciones del Sí. Estado. O sea, derecho y ley siempre van a ir encaminados al contexto de expresión de la voluntad general. Y la voluntad general parte desde que yo quiera estudiar o no estudiar, desde que yo quiera trabajar, ese trabajo que sea lícito, que sea digno, que sea bien remunerado, que en el papel me permita establecer las condiciones primigenias de mi familia, ¿no? Un trabajo digno, honesto. Y que para tales efectos, nosotros también tenemos inmerso el tratar adecuadamente a los semejantes, el tratar adecuadamente a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros empleados, a nuestros jefes, llámese la atención que se llama. Profesor, una pregunta, Ahí la escucho. perdón. ¿Qué significa en sí la palabra prerrogativas? Prerrogativas. Ok, Prerrogativa es esa condición primaria y hasta cierto punto estatutaria. ok, En el papel usted siempre va a estar por delante de las instituciones, ¿sí? ok, Es decir, una prerrogativa partirá de hasta cierto punto, una premisa para que nosotros entendamos ese privilegio. O sea, cuando nosotros nos referimos a prerrogativas, son esos privilegios que tenemos ante la ley. ok. Al ser un conjunto de prerrogativas, nos habla que es un conjunto de privilegios para sustentarnos y guardarnos dignidad humana. Ok, Estamos hablando de derecho, yo le diría que nosotros como abogados tendremos que tener esa prerrogativa de tratar al cliente siempre con perspectiva de derechos humanos, tratar su asunto desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? No nada más enjuiciar a priori, a lo mejor ujú. por temas de divorcios, por temas de pensiones, Sí, sino, sí, sí. sino siempre el enfoque en cuanto a el artículo primero, cuando menos el artículo primero al 10º constitucional. Ya si Ok, hablamos más adelante de sistema penal acusatorio, bueno, sabemos que la parte dogmática de la Constitución política partirá de lo. Aquí me voy a adelantar un poco a su clase de Derecho Constitucional. Parte ok, del artículo primero al 29, que son todos esos derechos por los cuales nosotros nos garantiza el Estado. ¿Sí? ok. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un placer. Entonces, en esa línea de las prerrogativas, siempre vamos a atender a la dignidad personal. Y la dignidad personal va a través de los valores, de los principios, de la educación misma, de nosotros primero como sociedad y después que hemos elegido esta noble profesión de la abogacía, pues Claro. hacia dónde estamos direccionados. ¿Sí? Sí, sí, sí. Parte de ser abogado, pues esta información de ser criminólogo y criminalista. Y cuando yo me enfoco a delitos violentos, pues tengo que dar esa perspectiva de prerrogativa, aunque una persona ya haya fallecido, ¿no? ¿Para qué? Sí, Para darle dignidad, para darle esa condición de que su muerte haya sido justiciable. ¿Me explico? sí, sí, sí. Ese conjunto de prerrogativas están consagradas en un ordenamiento jurídico nacional que tiene impacto a nivel internacional, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí. En cuanto a la jerarquía de leyes, recordemos que la jerarquía de leyes de Hans Kelsen, conforme el espectro piramidal, nos habla que la Constitución siempre será tu estatuto jurídico de mayor relevancia y sobre todo que de ahí vas a desprender todas las leyes habidas y por haber. Bienvenido, Itzel, buenas tardes. ¿Sí? Entonces, en esa línea, la Constitución política es el eje rector de las normas jurídicas en México.
Pero si la constitución política no es garante, entrarán los tratados internacionales de los que México sea parte, siempre y cuando estén autorizados por el Congreso de la Unión, específicamente por la Cámara de Senadores. Mm. Ahora bien, sabemos que de la Constitución y de los tratados se desprenderán todas las leyes, los códigos, los estatutos, los reglamentos, las circulares, en el ámbito de competencia de cada uno de ellos. Por eso hay que entender que los derechos humanos son inherentes, es decir, nosotros desde que nacemos ya contenemos en propia persona a los derechos humanos. Y sobre todo, al ser dirigidos sin discriminación, sin categorías sospechosas, que esto no viene en el curso, pero yo se los voy a explicar qué son las categorías sospechosas, para que entendamos por qué el impacto de los derechos humanos a mejorar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el país. Entonces, esta cuestión de la inherencia significa que yo sin distinción alguna tengo que privilegiar como Estado, independientemente de la nacionalidad de la que provengas, del lugar donde residas, de la condición sexogenérica. Aquí vamos a hablar de la condición sexogenérica para que después pasemos a las condiciones de afinidad en cuanto a la comunidad LGBTQ y más. Pero de entrada, siempre para cuestiones de derecho, entenderemos primero la condición sexogenérica. Posteriormente, de tu origen nacional o étnico, el color, porque en este país, desgraciadamente, somos muy discriminatorios con las cuestiones de color, ¿no? De raza. La religión, las lenguas o los dialectos o cualquier otra condición que se llamen categorías sospechosas. Entonces, todos estos derechos humanos van a estar interrelacionados con estatutos judiciales, con estatutos internacionales, pero también deben estar interrelacionados entre los seres humanos, entre los individuos. Tienen que ser interdependientes y tienen que ser indivisibles. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, vamos a entender que los derechos humanos, al tener un cúmulo de universalidad, siempre van a estar contemplados por las leyes a nivel internacional y que parte del derecho internacional consuetudinario, en atención a los principios generales del derecho, nos tiene contemplados esos niveles de establecimiento de obligaciones por parte de nosotros con respecto del Estado y del Estado con parte de nosotros, pero también esos derechos a los que somos sujetos. Y sobre todo que los gobiernos tienen que tomar medidas a determinadas situaciones para una abstención sobre conductas atentadoras al mismo cuadro de derechos humanos y con el objeto de promoverlos y protegernos a nosotros los individuos en aras de darnos una mejor libertad en la perspectiva del grupo, pero partiendo de la individualidad. ¿Sí me explico? Entonces, en esta línea, yo la primera tarea que les recomendaría como parte de los derechos humanos es leer el artículo primero constitucional. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a entender mucho de lo que nos está hablando el estatuto jurídico. Y entonces, entendiendo ese artículo primero constitucional, vamos a ver las directrices dentro de las cuales el Estado mexicano incluso ha sido omisor y por qué tendríamos que haber llegado a una sentencia condenatoria por parte de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, lo que es el expediente Varios 912-2010. Yo, mis queridas abogadas, necesito que entendamos ese paradigma del expediente Varios 912-2010 para que veamos el impacto relevante y sobre todo jurídico del por qué estamos entablando estas cuestiones de los nuevos paradigmas en la ley mexicana, ¿no? Aquí lo que les comentaba al principio de la sesión, el capitulado hasta antes de la reforma del 11 de junio del 2010 se llamaba de las garantías individuales, nada más. Pero con esta reforma que se hace a partir del expediente Varios 912-2010, el capítulo primero de la Constitución Política, en su título primero, nos dice de los derechos humanos y sus respectivas. O sea, no nada más es esa serie de prerrogativas que ya vimos en parte del concepto básico, ¿no? Esa serie de privilegios, sino que además el Estado mexicano, a través de la Constitución Política, me tiene que privilegiar esas cuestiones garantes. Ahora bien, nos dice el artículo primero, y aquí lo subrayo con rojo, que por un lado el Estado mexicano me va
yo como ciudadano mexicano estoy gozando de los derechos humanos y que esos derechos humanos están reconocidos en mi Constitución y que además de mi Constitución existen instrumentos internacionales llamados tratados por los cuales mi país es parte y ambas legislaciones o ambos estatutos jurídicos me están dando garantías para protegerme mis derechos humanos. Y que por lo tanto el Estado, la autoridad, las personas mismas no me pueden ni restringir ni suspender esos derechos, salvo en los casos y condiciones que la propia Constitución establece. En el video explicativo les hago un ejemplo ahí, o les doy un ejemplo de la COVID-19, ¿no? Cuando el presidente López Obrador decide que no es necesario restringir ni suspender derechos, porque es una contingencia sanitaria, sí, pero que es un tema de salud pública. Pero la política de ese gobierno es prohibido prohibir. Por lo tanto, ni el gobierno ni suspende ni restringe derechos. Pero no así para personas que han cometido delitos y que impliquen prisión, tanto prisión preventiva como ya prisión por sentencia ejecutoriada. Ahí sí más bien no se restringen sus derechos humanos, porque incluso el artículo 18 constitucional nos marca que el sistema penitenciario en México y actualmente bajo los ejes rectores que lo aplican, deben de privilegiar sus derechos humanos de aquellos PPLs que ya están en un centro de rehabilitación, pero tienen suspendidos sus derechos políticos, civiles y sociales, desde que no puedan celebrar actos jurídicos, que no puedan celebrar eh, algunos negocios, que no puedan ejercer el derecho a voto, entre otras condiciones. Entonces, en esta parte, esas normas relativas a los derechos humanos nos van a permitir interpretar de acuerdo a la Constitución. Y recuerden que en la jurisprudencia técnica la interpretación siempre tiene que tener ese elemento argumentativo, no nada más interpretar analógicamente o ambiguamente, sino argumentativamente. ¿Por qué esta Constitución hoy día favorece a todas las personas en un constructo amplio, en un constructo social y en un constructo jurídico? ¿Sí? Las autoridades tienen la obligación de proteger, promover, garantizarnos esos derechos humanos, desde el Estado federal hasta los estados particulares, las condiciones particulares, ¿no? Ok. Y más adelante vamos a ver lo que es la horizontalidad y verticalidad de los derechos humanos. Pero en esta parte también atienden a esos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto los vamos a ver en las siguientes semanas. No me voy a adelantar todavía porque se los voy a explicar uno a uno. Pero así, de manera general, les explico que universalidad se refiere a que son iguales para todos. O sea, los derechos humanos son para todos. Iguales. Son interdependientes porque no nada más es un papel del Estado otorgar esas prerrogativas, sino también de la sociedad. Y tienen que tener esa interdependencia con otros organismos internacionales que pertenezcan a los colectivos de los derechos humanos. Son indivisibles porque no podemos decir, es que como el licenciado Paulo es moreno, pues queda excluido de los derechos humanos. O como es moreno, nada más le voy a tutelar la parte del trabajo, pero lo voy a discriminar por su condición racial, por ejemplo. No, no son indivisibles. Y sobre todo son progresivos porque a la par de que han avanzado los sistemas jurídicos, de que se han hecho reformas, de que se han mejorado los sistemas judiciales, los derechos humanos tienen en consecuencia esa condición del Estado mismo de prevenirlos. Si no los puedes prevenir y hay una condición, investígalos. Da con esos responsables y sobre todo, sanciónalos para que repares esas violaciones a derechos humanos. Recordemos que otro de los párrafos de la Constitución nos habla que en México está prohibida en las condiciones de esclavitud. Aunque por ahí pudiéramos decir que hoy día los trabajos son un modo de esclavizarnos, bueno, eso ya es muy ambiguo, ¿no? Ujú. Al final del día, no estamos sometidos a prácticas en donde nosotros dependamos 100% de una persona, ¿no? En donde seamos cosificados, como en el derecho romano, ¿sí? En el derecho romano recordemos que los esclavos tenían esa calidad de cosas como objetos. Entonces, todo aquel esclavo
sea nacional o extranjero, que se interne dentro del territorio nacional, en automático entra bajo la tutela y protección de las leyes, pero obtiene automáticamente su libertad. El artículo primero también nos señala que no hay motivo para discriminar por origen étnico, razón social, razón nacional, géneros, discapacidades, condiciones sociales, salud, ideas políticas, ideas religiosas, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Y en este caso, de repente todavía en algunos sistemas laborales me discriminan a las mamás porque están embarazadas, ¿no? Y condicionan los contratos o bien es causa de rescisión de los mismos y eso atenta contra la Constitución política. Y por otro lado, vamos a entender qué es menoscabo. Menoscabo es detrimentar tu dignidad humana, detrimentar esas prerrogativas, esos privilegios y sobre todo coartar tus derechos y libertades que posees. Por eso cuando de repente la autoridad policíaca te detiene en carreteras, te detiene en las vías públicas bajo el amparo de que es una revisión de rutina o es una inspección de seguridad, eso, o sea, no puede ser eso, porque están menoscabando tu libertad de tránsito. ¿Me explico? Entonces, aquí los derechos humanos también parten, y lo hago en el video explicativo, parten de unas condiciones del modelo ONU. Y el modelo ONU nace como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en cómo los países necesitaban ser regulados, cómo necesitaban ser armonizados y sobre todo terminar con prácticas de genocidio como fue en el Holocausto nazi, ¿no? O esas prácticas de crímenes de lesa humanidad, como se ha suscitado en México. En México hay condiciones muy graves de casos de lesa humanidad, como el caso de Yotzinapa, el caso del 68, el caso del 71, la masacre que hubo apenas ahí hace 3, 4 semanas allá en Jalisco, ¿no? Con estos campos de exterminio. Entonces, todo ese tipo de condiciones sociales provocan que se haga un estudio y se voltee a ver a la Constitución política, por lo menos en el artículo primero, que es el parteaguas de los derechos humanos. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano que no está garantizándonos esa certeza jurídica y esa seguridad pública y por el cual el crimen organizado ha invadido las esferas sociales de nuestro país? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, señoritas? No, profe, ninguna, gracias. Bien. Entonces, en esta condición vamos a ampliar un poco el concepto de derechos humanos. Nos dice la lámina que son esas cuestiones inherentes que poseemos los individuos, sin distinción alguna de cuestiones religiosas, del lugar de residencia, el sexo, el origen nacional, o sea, todo lo que replica el artículo primero. Pero que desde el punto de vista histórico, surgen como una consecuencia para exigirle, yo como sociedad, al Estado que limites tu poder. Entonces, una parte de limitar el poder es esto que yo estoy refiriendo de los eventos que lamentablemente se han suscitado en México, ¿no? Que por ahí tenemos el caso Campo Algodonero con las niñas de Ciudad Juárez que fueron violentadas, que fueron asesinadas, ultrajadas sexualmente, y vamos al impacto nuevamente, ¿no? Que esa condición de odio, desde el punto de vista del menoscabo, de la libertad humana, de la dignidad de personas, haya hecho un nuevo paradigma al Código Penal Federal en cuanto a la figura del feminicidio. ¿Sí? Porque hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al caso Campo Algodonero, y desde el punto de vista histórico, no estábamos poniendo límites al poder, sobre todo porque el Estado no estaba garantizando esas condiciones de seguridad para ustedes mujeres específicamente, ¿no? Y que de ahí el feminicidio alcance este rango ya ni siquiera constitucional, sino interamericano, porque por ahí, igual, su programa no lo abarca, pero les voy a hablar, a lo mejor cuando abordemos el tema del bloque de convencionalidad, qué convenciones han sido impactantes para el Estado mexicano, entre ellas el Comité CEDAW y la Convención Belén do Pará. El Comité CEDAW va direccionado a erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, todas las formas de violencia.
Y específicamente la Convención do Pará es esas condiciones de discriminación por temas de odio en contra de las mujeres. ¿Vale? ¿Qué son categorías sospechosas? Aquí me voy a adelantar un poco, lo vamos a abordar más adelante, más a fondo. Son esas cuestiones derivadas de lo que tanto ha señalado la clase, tanto a nivel explicativo como el día de hoy, ¿no? Aquí las tenemos. Toda discriminación por origen étnico, nacional, bueno, a eso le llamamos categorías sospechosas, que son condiciones por las cuales yo, Estado, yo funcionario público, yo empleador, yo educador, coacciono y hasta cierto punto cuarto tu libertad personal por tu condición de apariencia, por tu condición ideológica, por discapacidad, por la ropa misma, lo que llamamos teoría del etiquetamiento, ¿sí? Por preferencias sexuales, tu estado civil. Entonces, en esa parte, las categorías sospechosas atentan contra los derechos humanos. Aquí en la infografía tenemos algunas condiciones, ¿no? Cómo la justicia de repente es ciega o se aplica para quien tiene mejores argumentos o quien tiene más dinero, ¿no? O cómo en esta parte las cuestiones que tanto están peleando ahora los colectivos, ¿no? Ahí sí voy a hacer una presión muy clara. Los colectivos han direccionado de mala manera su movimiento. ¿Por qué? Porque desde la directriz debemos entender que igualdad existe, porque así lo marca el artículo primero y el artículo cuarto de la Constitución. Mujeres y hombres somos iguales. Lo que aquí ha fallado es esa cuestión de equidad, paridad de género. ¿Me explico? Suprimamos un tanto ese vocablo del patriarcado y mejor apliquemos estas cuestiones del machismo, las conductas machismas que ya tanto han sido lesivas para estas categorías sospechosas, específicamente en los temas de género para mujeres, ¿no? Entonces, es realmente importante que nosotros entendamos que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por medio de la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1948, se consagren 30 artículos para darnos prerrogativas civiles y políticas, así como la adhesión de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo ahora agregaría a estos derechos económicos, sociales y culturales los ambientales, porque también ya el tema del ecosistema, del derecho ecológico, forma parte del arraigo constitucional, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos dentro de la historia de la Constitución política y de los derechos humanos en sí, muchos organismos, ¿no? Y hay una clasificación para ellos. O sea, las famosas generaciones de derechos humanos, en donde nosotros vamos a ir entendiendo, cuando menos esas tres primeras generaciones, aunque lo abordaba yo en el video explicativo, ya llegamos hasta la quinta y probablemente la sexta generación. Entonces, este reconocimiento de derechos humanos tiene una trayectoria, sí, desde lo que es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, lo que son las leyes de Ciro el Grande. Y entonces este proceso evolutivo tiene que diversificar y clasificar a los derechos humanos en un enfoque progresista, en un enfoque complementario y sobre todo en un enfoque esencial para que esa función clasifique de manera adecuada y haga una cobertura amplia, ¿vale? A la par de las tres generaciones de los derechos humanos se han hecho cuestiones civiles, políticas, económicas, sociales, culturales o ambientales para llevar a la justicia y paz social. Es decir, que los valores que defienden las primeras tres generaciones de derechos humanos es la libertad, la igualdad y la solidaridad. Esa libertad de que yo pueda participar en cuestiones políticas de los ciudadanos, del gobierno mismo también, pero también esas cuestiones de que yo tenga el derecho de asociación, de que yo tenga el derecho de huelga, de que la Revolución Francesa me haya dado un paradigma para suprimir los estados absolutistas, las monarquías que se convirtieron en tiranías, y empezar a establecer sistemas demócratas, sistemas quizás sí centralistas, pero que todavía se preocupen por ese tema de la población. Y que en la segunda generación, pues ya se vienen inmersos las cuestiones sociales y económicas,
¿Por qué? Porque se dignifica al ser humano en cuanto a su trabajo, en cuanto a que el trabajo tiene que ser mejor remunerado para que cubras tus necesidades básicas y un poquito más allá de estas, para que tengas esa libertad de asociarte a un sindicato y el sindicato te vea mejores prestaciones laborales por cuanto a un contrato colectivo. Uh-huh. Y desde luego que en la tercera generación ya van estas cuestiones de solidaridad y que surgen como una respuesta necesaria hacia la cooperación de las naciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, las generaciones nos van a dar derecho a la vida, derecho a una libertad ideológica, a la libertad de religión, porque antes, hasta antes de la Constitución de 1857, en las constituciones específicamente de 1824, los sentimientos de la nación, entre otros estatutos, la única religión que se podía profesar aquí en México, pues era la religión católica, porque veníamos de un sistema de españoles, un sistema inquisidor, en donde se nos metió a chaleco válgame la expresión, ¿verdad? La religión católica, ¿no? Hoy día, pues somos libres de elegir cualquier tipo de religión, la pentecostés, los testigos, los mormones, etcétera. También forman parte de la clasificación de este proceso evolutivo la libertad de expresión. Hoy día podemos manifestar las ideas, siempre y cuando no menoscabemos la libertad de expresión de los que están al lado de nosotros. Tenemos el derecho a una propiedad privada, tenemos el derecho al voto, y sobre todo que en ustedes mujeres parte desde 1950, ese derecho también a poder elegir a sus gobernantes, poderte asociar no nada más un sindicato, sino también afiliarte a cualquier partido político si es que tienes esas condiciones de afinidad con el partido. Como consecuencia de la segunda generación, bueno, pues ya se adhieren los DESCA y esa igualdad entre personas, ¿para qué? Para acceder a condiciones de vida adecuadas y sobre todo el acceso a la educación de manera laica, de manera gratuita, de manera de calidad, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna. Es decir, que los DESCA, que vienen en el artículo cuarto constitucional, me van a dar esa serie de prerrogativas para que yo acceda a servicios de salud con calidad, para que acceda a fomento de vivienda con agua potable, con drenaje, alcantarillado, alumbrado público, seguridad pública, que tenga todos los servicios y sobre todo que mi educación sea de la mejor manera, ¿no? Que tenga yo esa libertad de si querer participar en un colegio público o privado, para que yo reciba educación sin necesidad de que el Estado me la cuarte. Entonces, en esta línea viene la tercera generación, que ya viene la paz social, el desarrollo de los pueblos y el acceso a un medio ambiente limpio. Hoy día estaríamos preocupados con este tema de por qué hace tanto calor, cuando menos no sé si ustedes radiquen en la zona metropolitana, pero cuando menos aquí en el Estado de México y sus alrededores con la Ciudad de México, son calores estratosféricos, ¿no? En donde ya estamos amaneciendo a 18 o 20 grados y para el mediodía estamos por encima de los 38 o 40 grados. Eso es muy serio, ¿por qué? Porque se está atentando contra un ambiente. Uh-huh. Y que desgraciadamente los seres humanos no nos hemos ocupado, más que preocuparnos, ocupado por esas condiciones de reforestar, de cuidar el agua, de cuidar el ambiente mismo, utilizas menos el auto, vete caminando, utiliza bicicleta, lo que sea. Entonces aquí no nada más basta con que el Estado me esté garantizando, sino también que sea tarea de nosotros establecer esas políticas públicas para mejorar esta parte del calentamiento global porque se requieren de prestaciones positivas en hacer y dar, ¿no? O sea, hacer lo que estoy refiriendo, reforesta, utiliza menos el agua, utiliza menos el auto. Y las negativas de no hacer, pues todas esas omisiones que hemos tenido con respecto del calentamiento global, ¿no? O sea, si yo sé que el planeta se está acabando, ¿qué estoy contribuyendo como ciudadano para evitar que ese planeta se siga deteriorando? Y eso forma parte de un derecho humano privilegiado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, los derechos humanos siempre van a ir dirigidos a los pueblos en una autodeterminación. ¿Por qué? Porque al tener independencia económica y política, sostienen una identidad nacional y cultural. Y desde luego, tiene que existir paz social, tiene que existir una coexistencia
de entendimiento y confianza entre los ciudadanos en primera línea, pero entre los ciudadanos y el Estado mexicano. La cooperación internacional y regional a un buen desarrollo de justicia social internacional. Por eso lo sucedido en Ecuador hace un año, en la Embajada de Ecuador específicamente, digo, en la Embajada de México en Ecuador, es muy grave lo que sucedió ahí. Al uso ahora de los avances tecnológicos, de las ciencias. Hoy día, pues creo que todos dependemos de un teléfono celular, de unas aplicaciones, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y por lo tanto, hoy día en algunos estados de la República Mexicana ya puedes tener acceso a Internet gratis desde la calle, ¿no? O sea, yo hace un par de semanas tuve que salir de la Ciudad de México y me tuve que conectar a una red pública para poder impartir mi clase aquí en UBC. Eso es uno de los privilegios que me está dando ahora el derecho humano a un acceso de tecnología, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que entender esa parte de los derechos humanos para solucionar problemas, más que atacarlos y confrontarnos, es darle solución a esos problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos. ¿Sí? Contribuir al patrimonio común de la humanidad, o sea, ¿a qué me refiero? Cuida parques, cuida accesos carreteros, ferroviarios, aéreos, marítimos, y sobre todo que permitamos tener un desarrollo de vida digna. ¿Me explico? Entonces, en esa línea, ustedes van a ir entendiendo a la par y sobre todo, yo aquí les sugeriría que empiecen a ver muchos temas de derechos humanos para que entiendan el impacto social y jurídico que tienen estas condiciones, porque dentro de la historia del habeas corpus, dentro de la historia del jus cogens, vamos a entender por qué la atracción a condiciones graves cuando tu Estado está fallando permiten que las sentencias del Tratado Internacional sean investigativas, sancionadoras y que permitan reparar el daño. En aras de ese principio pro persona que te tutela el artículo primero, que siempre se encamina a que la ley sea más protectora y más garante de las personas, pero que si existe una confrontación de normas o una antinomia jurídica o una laguna jurídica, pues sea el Tratado Internacional quien te amplíe esa condición para que se favorezca a tu principio pro persona. ¿Vale? Entonces, en esta línea, nosotros vamos a ver más adelante esos principios de cómo los derechos humanos han evolucionado, porque no nada más se han quedado así con las reformas que ha habido a la Constitución política. Tienen que estar en una línea todavía más y más y más y más y más evolutiva, en un proceso más evolutivo. Ahora, por las cuestiones semánticas de los derechos humanos, pues todos entendemos que hay una pluralidad de términos. Existe una pluralidad de términos en cuanto a derechos humanos, ¿no? Muchas veces lo confundimos con el derecho humano con el derecho ordinario, con esa serie del conjunto de normas jurídicas, o con esa parte de hacer valer mis garantías ante el Estado, no. O sea, la pluralidad terminológica de los derechos humanos tiene que entenderse a qué fórmulas se buscan y cuáles pueden ser las más utilizadas para darle más peso jurídico y social a esta cuestión de los derechos humanos, para que se sigan fomentando y sobre todo que sean más tangibles en temas de discriminación, por ejemplo, en temas donde la autoridad te haga caso cuando tú solicites al juez, cuando tú solicites la intervención del Ministerio Público, cuando solicites algún trámite administrativo, por muy burdo o muy básico que sea, a veces ahí va implícito esa atentado contra los derechos humanos. Que desde luego, nosotros como parte del derecho natural, nacemos con derechos y vamos a ir a la par de nuestra vida jurídica y nuestra vida personal ejerciendo las obligaciones, pero que dentro del justnaturalismo los derechos humanos por eso son inherentes, ya nacemos con ellos mismos, que al ser públicos son de observancia general y al ser subjetivos, nosotros los ciudadanos recaerá esa figura de los derechos humanos sobre nosotros. Nosotros depende hacer valerlos y hacerlos más contundentemente efectivos para ese freno del poder público que no se estaba permitiendo en los años 50 a 70 u 80 todavía, ¿no? También más adelante les voy a explicar la relevancia de los estatutos internos en México, como por ejemplo el artículo 102, apartado B,
en materia constitucional. ¿Por qué esa parte pública del derecho permite crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué ahora necesitaríamos, yo desde mi muy particular punto de vista, yo siento que ya necesitaríamos la figura del ombudsman, pero en arraigo de justicia, crear tribunales en materia de derechos humanos como los que operan en Costa Rica, como los que operan en Ecuador, como los que operan en Argentina, como los que operan en Perú? Porque la figura del ombudsman es un juez especialista en derechos humanos, no es una figura política puesta por el Congreso de la Unión a través del Poder Ejecutivo Federal, que nada más está como que hace trabajar y administra, porque en realidad los presidentes de las comisiones de derechos humanos nacionales y estatales no están haciendo realmente gran cosa por esta parte de privilegiarnos esas prerrogativas, ¿no? Desde luego las libertades públicas, o sea, todo el mundo tenemos esta condición de libre albedrío para entender cómo desenvolvernos en un plano social, pero que de acuerdo al plano jurídico, cómo estamos respetando las instituciones del país, ¿sí? Cómo respetamos a esa persona que a lo mejor no sabe hablar el castellano y que solamente está hablando una lengua, ¿cómo la apoyamos? Esas personas de acceso limitado a los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Los que están en sillas de ruedas, los que están discapacitados de alguna extremidad, los que tienen condiciones visuales, por ejemplo, también, ¿no? Que no se tienen los instrumentos adecuados. Y desde luego, ¿cómo defender fundamentalmente esos derechos humanos? Pues con la ley. Para eso está la constitución política, para eso están los instrumentos internos de la ley. Y que si tu ley interna no está siendo hasta cierto punto garante, podrás recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, que también lo vamos a abordar más adelante, ¿sí? ¿Por qué México decide ingresar a este pacto de San José, Costa Rica, y entender esa cuestión fundamental y poner el freno? Porque hay una figura también de derecho constitucional que es el derecho procesal constitucional, que va a partir de los tribunales internacionales, no nada más de los tribunales nacionales o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de esas cortes penal internacional, de la Corte Interamericana, en donde nosotros pudiéramos judicializar cuestiones graves que han atentado contra mi dignidad personal, ¿sí? Entonces, esos rasgos esenciales que hacen a los derechos humanos, nosotros como abogados necesitamos cambiar el paradigma, necesitamos ser más humanistas, necesitamos ser menos punitivistas, menos positivistas, ver al derecho con una perspectiva del derecho humano para poder entender cómo ayudar cuando mi cliente ha sido violentado gravemente, ¿sí? Cómo promover un juicio de amparo en un caso de desaparición forzada de personas. Cuando ustedes lleven la materia entenderán las diferentes figuras del amparo, pero aquí me adelanto un poco. El amparo procede inmediatamente en casos de desaparición forzada de personas. Si es que el Ministerio Público no te quiere eh, levantar la denuncia, o si es que el Estado está teniendo fallas ahí. Entonces, parte de los derechos humanos están consagrados en las 29, los 29 primeros artículos de la Constitución Política, que es la parte dogmática, por las cuales vamos a ir leyendo paso a paso cómo el Estado me debe garantizar un acceso a telecomunicaciones, un acceso a servicios de salud, a una justicia laica, pronta, expedita, libre de corrupción. Cómo el Estado mexicano tiene que privilegiarme acceso a salud, acceso a educación, acceso a redes de comunicación, ¿sí? Carreteras, vías ferroviarias, vías aéreas, vías marítimas, a que me permita exportar mis mercancías, a que me permita registrarlas bajo la ley del limpio o bajo la ley del indautor. Entonces, todo este cúmulo de prerrogativas hacen que los derechos humanos sean plurales en cuanto a la semántica jurídica propia. Por eso hoy día hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Porque también en algunos centros educativos ya todo quieren meter a derechos humanos. Y no va por ahí. O sea, de hecho, el derecho humano finalmente sí te da esos privilegios, pero hay que saber entender cómo aplicar esos privilegios. No podemos continuar con brechas de género,
No podemos continuar segregando a los miembros de la comunidad, que si bien son iguales ante la ley, no han tenido todavía el reconocimiento adecuado de su movimiento, ¿vale? Entonces, en esta parte, ustedes como abogados tienen que entender cuál es la perspectiva humana, independientemente de la jurídica, cuál es la perspectiva humana y cómo me estoy dirigiendo actualmente en el papel del abogado en pleno siglo XXI. Cómo estoy desenvolviéndome en los tribunales, si los tribunales son de verdad, cuentan con gente capacitada y con esa perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Si el acceso a la salud pública de verdad tiene ese enfoque de derechos humanos que marca la Constitución política. Entonces, en esta parte, al ser sujeto de derecho, yo tengo que exigirle al Estado mexicano que me proteja, que me garantice, que sea empático hasta cierto punto con mis condiciones. Pero también mi compromiso social, jurídico, moral, ético, tanto como persona y cuando más como profesionista en leyes, será vigilar que esos derechos humanos sean aplicados a la mayor relatividad posible. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, señoritas? ¿Preguntas? No, ninguna. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ir agotando las unidades de acuerdo a su programa, pero sí, aquí me permito comunicarles esto, ¿no? Les voy a ir metiendo algunas cuestiones esenciales de los derechos humanos, pero otros paradigmas, sobre todo en materia práctica, para que ustedes vayan direccionando y vayan enfocando cuáles son las líneas y sobre todo la relevancia de los derechos humanos. O sea, por ejemplo, vamos a ver los elementos constitutivos. ¿Quiénes son los titulares de los derechos humanos? La persona en cuanto a su significado del ámbito del derecho humano, no nada más en cuanto a los atributos del derecho civil, sino quienes participan en ese eje colectivo de derechos humanos, el Estado, los particulares, en las generaciones futuras, porque ¿qué país les estamos dejando a las generaciones futuras, ¿no? Vamos a entender por qué cada una de las garantías individuales reconocidas tienen su relevancia e importancia en el sistema social y en el sistema jurídico. ¿Sí? Sobre todo, entender esas perspectivas de los bloques de constitucionalidad y bloques de convencionalidad para que se vean en una línea de homologación que ni una afecte al sistema interno, ni que la otra siga violentando al sistema interno. ¿Vale, chicas? Entre tanto, por favor, les sugiero que vayan leyendo. De todos modos, yo se los voy a hacer llegar, si no por su plataforma, ahorita tenemos un inconveniente con ella, se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp grupal. ¿Sí están las dos ahí en el grupo de WhatsApp grupal? Sí, yo sí, Fabiola sí. Fabiola, sí, perfecto. Itzel está en el grupo grupal. El grupo grupal, bueno, sí, valga la redundancia. En el chat grupal. Bueno, entre tanto, ya Sí, deben tener. creo que sí está. Ah, perfecto, gracias, Fabiola. en esa inteligencia ya tienen el video explicativo. Si no, si de aquí a mañana no está la plataforma, yo les voy a dar indicaciones para que me hagan un mapa conceptual con las ideas más relevantes o más importantes de la presentación del día de ayer, que les subí su video explicativo. Y vamos a ir leyendo el expediente varios 912-2010. Les voy a hacer llegar el engrose sintetizado, porque el engrose real son como casi 200 páginas. Entonces, no vale la pena. Bueno, sí lo valdría, ¿no? Pero no nos alcanzaría el tiempo para que ustedes lo analicen. Entonces, les voy a mandar el engrose sintetizado para que vean la relevancia de ese expediente varios. Y de ahí vamos a hacer un análisis. ¿De acuerdo, abogadas? Bien, pues me dio mucho gusto saludarlas, qué bueno que están aquí. Denle like al canal, suscríbanse por favor, porque ahí vamos a subir más contenidos, no nada más de la plataforma, sino intento hacer otro tipo de actividades ahí. Y sobre todo que ustedes estén muy informadas de cómo son mis dinámicas, ¿de acuerdo? Son clases muy tranquilas, muy laxas, trato de hacerlas no tan aburridas, y que en esta cuestión ustedes comprendan, más que se metan en tecnicismos, que comprendan la parte social para la que fue creado el derecho. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente fin de semana, disfruten su domingo, pásenla bonito y nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda o aclaración, estoy en
en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente, hasta luego. Hasta luego.